Bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias, por favor. Vamos al libro de Hechos. Quiero comenzar con un versículo ahí, en el libro de Hechos. Capítulo 17. Hechos, capítulo 17, por favor. Versículo 10. Pues vamos a leer el versículo 10 al 15. Ahí, yo voy a leerlo. Sígame ahí con su vista. Hechos 17, 10 al 15. Dice la Escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Lo que quiero nada más enfatizar de este versículo, hermano, es algo que se conoce como los hermanos de Berea, ¿verdad? Algo que distingue a los hermanos de Berea, ¿verdad? Probablemente de todas las iglesias que se mencionan en Hechos, es que estos hermanos de Berea dice, hermanos, que eran más nobles, escudriñando en las Escrituras lo que Pablo les enseñaba. Hermanos, con todo y que era Pablo, con todo y que tenía autoridad apostólica, con todo y que Dios le había salvado en medio de una conversión muy dramática, los hermanos de Berea, ¿verdad?, no se dejaron impresionar, y las enseñanzas de Pablo, hermanos, las filtraron a través de ¿qué? De las Escrituras. Y ese es un espíritu que, hermanos, siempre debemos tener en la iglesia, ¿verdad? Siempre debemos tener ese espíritu como los hermanos de Berea. Ahora, no debemos tener un espíritu tan crítico que no podamos escuchar a otras personas, pero debemos tener un espíritu, ¿verdad?, de siempre escudriñar lo que se dice a través de la Escritura. Y luego quiero llevarle a Romanos capítulo 14 sobre una exhortación que, hermanos, que creo que es importante, ¿verdad? Romanos 14, versículo 1, nada más el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. ¿Por qué no lo leemos a la de 3? Todos juntos. Romanos 14, 1. 1, 2, 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, ese es un versículo muy claro y muy al punto. Dice, recibid al débil en la fe para no contender sobre ¿qué? Sobre opiniones, ¿ok? Y hermanos, esta última clase que hemos estado ya estudiando, ¿verdad?, por tiempo la historia de los bautistas. Creo que es muy apropiado este versículo, y creo que es muy apropiado también el principio de los hermanos de Berea. Por esto que vamos a escudriñar, ¿verdad? Déjeme, le comparto la diapositiva, nada más como un recordatorio. Estuvimos viendo y estudiando, hermanos, esta parte de la historia de los bautistas que se conoce como la controversia del landmark, ¿verdad? Hay hermanos que se hicieron de iglesias bautistas, que se hicieron nombrar, ¿verdad?, iglesias del landmark, ¿verdad? Ellos usaron, ¿verdad?, así se acuerda, un versículo de Proverbios, que landmark en español es lindero, ¿verdad? Es trazar un lindero. Entonces, ellos escogieron ese versículo y esa palabra como para decir, nosotros somos las iglesias bautistas que se han mantenido en el sendero, en el lindero antiguo, ¿verdad? Ahora, hermanos, recordemos que estos hermanos de Landmark fueron hermanos que reaccionaron a una herejía que había, hermanos, destrozado las iglesias bautistas, ¿verdad? Muchos hermanos habían dejado las iglesias bautistas por irse a una iglesia llamada la Iglesia de los Discípulos, que hoy en día, hermanos, es la Iglesia de Cristo, y que es una iglesia muy grande que pertenece a un concilio ecuménico de iglesias, ¿verdad? Entonces, los bautistas de aquel tiempo reaccionaron, pero ellos reaccionaron, y recuerda que siempre pasa esto, ¿verdad?
Por un lado estaban aquellos que decían, que enseñaban que el bautismo completaba la salvación, enseñaban que las iglesias tenían que ser iglesias sencillas, no, y se fueron totalmente a un extremo, y los otros hermanos reaccionaron, pero reaccionaron totalmente a otro extremo. Entonces, eso es, y esas reacciones son las que vemos aquí en la historia, hermanos. Y quiero recordarle, bueno, vimos la historia, especialmente, ¿verdad?, de este hombre. Quiero nada más volver a enseñar la diapositiva. Este hermano es el hermano más famoso, ¿verdad? Se llama J.R. Graves, ¿verdad? Y es uno de los líderes más influyentes del landmarquismo, ¿verdad? Él, hermanos, usó de su posición en un periódico para defender mucho del asunto de las iglesias bautistas, explicar sobre las iglesias bautistas, y básicamente él es de los líderes más famosos. Ahora, hermanos, recuerde que queremos ver cuáles son las enseñanzas de los landmarquistas, ¿verdad? Y nada más quiero resumir esto como repaso, ¿verdad? Jared García resume las creencias principales de esta manera. Miren lo que dice aquí. La teología de Landmark tiene varios principios eclesiológicos peculiares, pero todas estas doctrinas, perpetuidad de la iglesia, sucesionismo bautista, autoridad exclusiva de la iglesia bautista, negación de una iglesia universal y comunión cerrada estricta, surgen de una sola creencia. Y este es el asunto, hermanos, distintivo de las iglesias de Landmark. Ellos dicen, las iglesias bautistas de Landmark, que las iglesias bautistas son las únicas iglesias verdaderas. Por lo tanto, las iglesias no bautistas, independientemente de sus creencias y prácticas doctrinales, son iglesias falsas. Entonces, sí nota el extremo, ¿verdad? Sí nota el extremo de estos hermanos, que de nuevo, hermanos bautistas, como nosotros, pero yéndose a un extremo muy del otro lado, ¿verdad? Ahora, otros distintivos, ¿verdad? El doctor Fred Morris resume así, ¿verdad? Las iglesias bautistas son las únicas iglesias verdaderas en el mundo. Eso es lo que creían los de Landmark. La verdadera iglesia es una iglesia local, una institución visible. La iglesia y el reino de Dios son colindantes. Los de Landmark, hermanos, creen que la iglesia es el reino de Dios, ¿verdad? Que la iglesia, y ahorita vamos a ver eso un poquito con detalle, no debe haber asociación de púlpito con los no bautistas. Hermanos, en aquellos tiempos, ¿verdad? En el cristianismo creciendo especialmente en los Estados Unidos, recuerda que México fue evangelizado por misioneros americanos, pero hubo un tiempo en los Estados Unidos que las iglesias congregacionales, las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas, las iglesias metodistas, tenían una comunión, y entonces alguien que no fuera bautista podía predicar en el púlpito y así, ¿verdad?, ir a otros púlpitos porque las diferencias eran muy pequeñas. Pero en aquel tiempo, ¿verdad?, eso se hizo un poquito más estricto. Y entonces rechazaron, los hermanos bautistas de Landmark rechazaron la asociación de púlpito. Y ellos dijeron, únicamente una iglesia puede hacer actos de iglesia. Y este es el detalle, que la iglesia bautista, mire, siempre ha existido en cada era por una sucesión histórica intacta. ¿Ok? Ahora, hermanos, probablemente usted no va a escuchar del landmarquismo, ustedes no va a escuchar de iglesia de Landmark, pero usted, la distinción más grande de esta creencia está en esto. Sí, dale. Sí. Cuando dice que solo la iglesia puede hacer actos de iglesia, que como, de nuevo, que como las iglesias bautistas son las únicas iglesias verdaderas, ¿verdad? Ellos solamente pueden bautizar correctamente y ellos solamente pueden ofrecer la cena del Señor correctamente. De hecho, si viene su congregación alguien que fue bautizado, tiene que bautizarse otra vez. Exactamente, ese es un distintivo. El pastor acaba de mencionar para los hermanos que están en Zoom, hermanos que tienen esta creencia. Si, por ejemplo, si un pastor metodista los bautizó y no fueron bautizados en una iglesia bautista, estos hermanos los volverían a bautizar. ¿Por qué? Porque ellos creen que debe haber un bautismo, ¿verdad? Por una iglesia, por un ministro bautista, porque solamente una iglesia verdadera puede llevar actos de iglesia. Y aún si viene alguien de una iglesia bautista que no es de su misma línea,
lo vuelven a bautizar. Sí. Aunque sea una iglesia bautista. Sí, entonces si son bautistas de otra línea, los vuelven a bautizar. Sí. Ahora, como dije, hermanos, hoy en día, usted no va a ver en los letreros, ¿verdad? Iglesia Bautista de Landmark. Usted no va a ver eso, ¿verdad? No va a ver Iglesia Bautista Lindero Antiguo. Usted no va a ver eso. Pero esas creencias existen en muchas iglesias. Y usted va a poder distinguir todos los hermanos que se identifiquen y defiendan este libro, hermanos, muy probablemente, note lo que estoy diciendo, muy probablemente van a ser iglesias bautistas con creencias de Landmark, ¿ok? Porque este libro que está aquí en su pantalla, El Rastro de la Sangre, es un libro que trata, hermanos, de defender que las iglesias bautistas vienen desde Cristo, los apóstoles, hasta nuestros días en una línea ininterrumpida. Ahora, yo mencionaba, hermanos, esto es lo que dicen hermanos de iglesias bautistas de Landmark. Ahora, ¿dónde usted ha escuchado qué otra iglesia dice que es la iglesia verdadera que comenzó con Cristo ininterrumpidamente? La iglesia católica, ¿verdad? Y esa es como su premisa, ¿verdad? La iglesia católica, cuando usted habla con un católico, le va a decir, a ver, dime tú, ¿qué iglesia fundó Cristo? ¿Quién fue el primer papa? Y entonces ellos de nuevo van a tratar de defender la veracidad y la autoridad de la iglesia por una sucesión que histórica. Y es lo mismo que trataron de hacer los hermanos bautistas de Landmark. Y vamos a ver, hermanos, que hay problemas con eso. Entonces, ahora, hermanos, este es un extremo. Sí, creo que sí notamos que este es un extremo. O sea, hermanos, llegar a decir que las iglesias bautistas son las únicas iglesias verdaderas en el mundo, eso es un extremo que no apoyamos, ¿ok? Eso es un extremo que no apoyamos. Ahora, pero esto, hermanos, todavía llevó a un paso más, ¿ok? Esta creencia fue llevada a un paso más en algo, hermanos, que se llama la novia bautista. Hermanos, esto fue una creencia que se desarrolló, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Realmente, hermanos, esto es una herejía, ¿verdad? Esto es una herejía que se llama, en inglés se llama The Baptist Bride, ¿ok? La novia bautista. Ahora, quiero presentarles, hermanos, no quiero hacer juicio yo les voy a presentar las personas que más, pues están los defensores de esta herejía que yo conozco, ¿verdad? Y no quiero ofender, no quiero decir como este es el principal, no, pero que se identifican con estos. Mire, este hermano, Oscar B. Mink, ¿verdad? Escribió un libro llamado The Baptist Bride o la novia bautista. Él era un anciano de la iglesia bautista Gracia Soberana de Seguin, Texas. El pastor de esa iglesia fue Doyle Thomas, y este hermano escribe, hermanos, usted puede buscar, disculpe, está en inglés, pero ya ahora las páginas lo pueden traducir, está su libro y se puede traducir, y usted va a encontrar, hermanos, lo que ellos creen. Mire lo que el hermano Mink dice sobre la novia de Cristo. Mire lo que dice esto. Creemos que la novia de Cristo estará formada por los miembros fieles de todas las verdaderas iglesias del Nuevo Testamento que existieron durante la era de la iglesia. Y entonces deja la pregunta, ¿cuáles son las verdaderas iglesias? Bueno, ¿cuál cree que ellos dicen? Las iglesias bautistas. Note aquí, la novia vivirá y morará con Cristo en la Nueva Jerusalén. Ahora, miren lo que dice. Todos los demás santos disfrutarán de los beneficios y las bendiciones de la nueva tierra y tendrán acceso a la Nueva Jerusalén, pero no vivirán en la ciudad. Entonces, hermanos, ahora, sí, hermano Ortega. Ahora, hermanos, leyendo declaraciones como esta, ¿qué le hace pensar a usted? ¿Qué le hace pensar a usted? A mí hay algo que me viene rápido a la mente. Dale. Mucho orgullo. Orgullo. Mucho orgullo bautista. Sí, mucho orgullo bautista.
Pero hay otra pregunta que nos debe venir así rapidísimo. ¿Dónde la Biblia dice eso? Por ejemplo, nosotros estamos leyendo el libro, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a llegar, espero ya en un poquito tiempo, ¿verdad? Sobre esos capítulos. Pero lo que yo puedo decirle de segurito es que no hay una distinción. Nunca hay una distinción en el libro de Apocalipsis de que, mira, sí va a haber todos los salvos, pero unos van a vivir en la ciudad y unos van a vivir allá afuera. Unos van a ser los ricos y unos van a ser los limosneros. Nunca la Biblia dice eso. Y tenemos conflicto con la iglesia. ¿Qué es? Tenemos conflicto con decir qué es la iglesia. Exactamente. Sí. Entonces, ahora, nota, o sea, el landmarquismo ya estaba en un extremo, pero este es que otro paso más extremo del landmarquismo, ¿ok? Ahora, mira otra de sus creencias. Miren lo que, de nuevo, esto también del hermano Mick. Dice el hermano Mick, solo las iglesias bautistas de las escrituras pueden reclamar legítimamente una sucesión interrumpida hasta el tiempo de Cristo y los apóstoles. Cristo solo construyó un tipo de iglesia y esa iglesia se describe en detalle en el Nuevo Testamento. Las únicas iglesias que cumplen con los requisitos de esa descripción hoy en día son las verdaderas iglesias bautistas. Las iglesias bautistas han existido en toda la época desde su fundación por Cristo, aunque no siempre han sido conocidas por ese nombre. Mire lo que dice, no negamos que hay otros en las llamadas iglesias que han nacido de nuevo por la gracia de Dios. Sin embargo, negamos que estas organizaciones hechas por el hombre son verdaderas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que está diciendo es que hay iglesias, o sea, que hay salvos en otras iglesias, no más que la iglesia institucional la que Cristo hizo fue la bautista. Sí. O sea, y esto deja un hueco y un hueco bíblico, porque si estos hermanos son salvos, pero no son parte de la iglesia verdadera, bueno, la primera cosa es, ¿qué son? O sea, si son salvos, pero no son parte de la iglesia verdadera, entonces, ¿qué son? Y si no son parte de la iglesia verdadera, no van a vivir con Cristo, entonces, ¿dónde van a vivir? En las Esas organizaciones hechas por el hombre son verdaderas iglesias. En las bodas del Cordero van a ser los invitados, pero no eran. Ok, sí. El pastor acaba de mencionar. Los que defienden esta postura dicen esto, que los invitados a las bodas son creyentes de otras iglesias que no son bautistas. Sí. Llega una duda en el sentido de, por ejemplo, a lo que ellos dicen con respecto a las otras iglesias. ¿Se están refiriendo dentro del círculo evangélico o también dentro del círculo católico? No, especialmente del círculo evangélico. Otras iglesias como otras iglesias cristianas o otras iglesias protestantes, ¿verdad? No, ellos no incluyen otros. No. Cualquiera que sea salvo, pero si no es de la iglesia mera, son invitados. Sí. Parte de la... Uh-huh. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque de nuevo, hemos ya pasado mucho tiempo. Si usted se ha perdido las clases las tenemos en YouTube. Hay muchas buenas, hay cosas muy buenas, hermanos, de las iglesias bautistas. Hay ciertos distintivos que queremos preservar, ¿verdad? Que hemos visto, ¿verdad? Como la libertad religiosa, la palabra de Dios, la predicación del evangelio. O sea, hay muchas cosas que queremos preservar, pero esta es una de las que no queremos preservar y con la que no nos queremos asociar porque es peligrosa y herética, ¿ok? Entonces, eso queremos dejarlo bien claro. No queremos asociarnos con hermanos que creen este tipo de creencia porque es peligrosa, hermanos, muy peligrosa. Ahora, aquí está, ahora, ya no queremos seguir hablando de esto. Ahora lo que queremos, hermanos, es examinándolo a la luz de la Biblia y de la historia.
¿ok? Queremos examinar sus principios y sus proposiciones a la luz de la historia. Porque, hermanos, es esto. Nosotros somos una iglesia bautista, ¿ok? Y cuando nosotros nos decimos una iglesia bautista, queremos definir correctamente por qué somos una iglesia bautista, ¿ok? Y eso es con lo que voy a terminar, ¿verdad? Unas 4 proposiciones de por qué somos una iglesia bautista, ¿ok? Ahora, aquí está, hermanos. Primero, quiero empezar con esto. Los landmarkistas, los hermanos de la iglesia bautista de Landmark, usaron mal las fuentes históricas. Hermanos, ellos dicen con este libro, con el libro del rastro de la sangre, ellos dicen que se puede trazar una línea ininterrumpida, que uno puede seguir la iglesia verdadera a través de la historia. Ahora, cuando uno revisa su libro, uno va a encontrar que, adivine qué, hay un montón de problemas históricos. O sea, este libro se presenta como un libro histórico de autoridad, pero adivine qué, no se puede verificar. Y usted recuerda que la historia que no se puede verificar, ¿qué tan autoritativa es? Entonces, mire, ahora, quiero enseñarle esto. El hermano Brenton Hunter Cook escribió su disertación para la Universidad de Bob Jones en 2005 titulada, mire cómo tituló su disertación: Recobrando la perspectiva histórica del origen de los bautistas, la identidad de los bautistas del siglo XVII interpretada a través del paradigma de iluminación progresiva. Oh, hermanos, dice el pastor, tiene un título de 8 cilindros, ¿verdad? Está larguísimo. Pero mire, esto es lo que hizo. Según Gareth García, el hermano Cook examinó cada pie de página de los libros que los landmarkistas usan para comprobar una sucesión histórica. Lo que hizo el hermano es, cada referencia que ellos usan, yo la voy a revisar. Y adivine qué encontró. Esto es lo que el hermano Cook llegó a la siguiente conclusión. Los autores landmarkistas como Holiday, como Jones, como Martin, como Burgess, como Swindley, como Graves, como Burgess, como Mason, como Pendleton, aunque citan muchas fuentes, no utilizan ni una nota al pie ni un aparato de notas al final. O sea, significa que citan a muchas personas, pero no sabemos de qué libros o de dónde se basaron. Ninguno cita fuentes primarias. Los autores Shackelford, Williamson, Cummins, Harrell, Strauss, Cross, Puck, Ashcraft y un autor anónimo utilizan notas al pie o notas al final. Ahora, note esto, lo que el hermano Cook. Juntos, estos autores documentan 2080 referencias. Hermano, imagínense checar 2080 referencias. De estas 2080, 26, hermanos. De las 2080, 26 o el 1.25% hacen referencia a fuentes primarias genuinas. Entonces, esto nos dice que su base histórica realmente no es una base histórica firme. Ahora, si nota lo que está pasando, ellos están usando la historia diciendo, sí se puede. Revisamos la historia y revisamos los datos históricos y adivine qué encontramos. Que no hay base. Entonces, el otro problema es que incluyen grupos que no fueron completamente ortodoxos en su doctrina y que no se identificaron claramente como bautistas. Si usted lee de nuevo, déjeme, y perdón que estoy citando mucho este libro, pero si usted ve este libro, usted va a encontrar a muchos grupos, y si usted estudia las creencias de los grupos, no todos fueron ortodoxos. Algunos creían cosas raras de Cristo, cosas raras del Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde uno dice,
¿Nos identificamos con ellos o no nos identificamos? Y esto es lo que hicieron los hermanos, de nuevo, por su afán de demostrar una veracidad histórica y una línea histórica, pues están cometiendo errores. Entonces, hermanos, primero, entonces, no se puede defender este asunto con una base histórica. No lo hicieron. Y no lo van a poder hacer hoy. ¿Ok? Ahora, este es el primero. Ahora, vamos a ver lo que dice el hermano Ortega. El uso de la palabra iglesia. ¿Ok? Hermanos, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es la palabra griega eclesia. ¿Ok? Ahora, hermanos, los landmarquistas creen que la palabra iglesia siempre se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia local. ¿Ok? Los hermanos de Landmark, ellos dicen, siempre que se usa la palabra eclesia, en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de la iglesia local. A ver, ahora, yo le pregunto, ¿realmente ese fue el uso que el Espíritu Santo pretendió? Ahora, hermanos, no vamos a buscar todas las palabras porque aquí nos vamos a durar todo el día, porque es importante buscar todas las palabras, pero quiero mostrarle unos ejemplos para ver cómo se utiliza la palabra. Por ejemplo, Hechos 19:32. Alguien ayúdeme, por favor, leyendo Hechos 9:32 y alguien ayúdeme leyendo Hechos 19:39 y 40. Hechos 19:32 y alguien ayúdeme a leer Hechos 19:39 y 40. Sí, adelante, hermano, adelante. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ok, bien, hermanos, bien. Ok, vamos a leer el 39 y 40. ¿Alguien tiene el 39 y 40? Aquí yo Si escribí. nos vais a hacer otra cosa, en la última asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sección por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Ok, bien. Ahora, nota aquí, en el versículo 32, ¿qué palabra cree que es la palabra eclesía? Ok. Estaban confusos. No, la palabra eclesía es la palabra concurrencia. Ahora, en el 39 y 40, dígame cómo tradujeron la palabra eclesía. Como una asamblea. Adivine por qué. Porque la palabra, en el uso más llano y más sencillo, simplemente hablaba de eso, de un grupo, una asamblea. Hermanos, esta palabra se utilizaba cuando se citaba a la gente a una reunión. Como por ejemplo, a lo mejor usted ha tenido reuniones de su colonia, ¿verdad? Que convocan una gente, ¿verdad? Que convocan a los vecinos. Bueno, cuando usted va y los vecinos están reunidos, eso en el griego antiguo se le llamaba una eclesía. Eso era una eclesía, ¿verdad? Cuando se llamaban a las personas a una reunión, eso era una eclesía. Y ese es el uso esa es la traducción que le dan aquí. Entonces, pues ya por lo menos ya tenemos 3 que no concuerdan con uno. No está hablando de ninguna iglesia local. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, nótese, ahora vamos a ver otros versículos. Efesios 1:23, Efesios 5:30. Alguien ayúdeme, por favor. Si alguien en Zoom se anima, adelante, ¿eh? Efesios 1:23, Efesios 5:30, Colosenses 1:18 y Colosenses 1:24. A ver, hermano Ortega, Efesios 1:23. Ok, y está hablando de la iglesia, ¿verdad? Está hablando de la iglesia. Bien, Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Y está hablando de qué?
de la iglesia. Colosenses 1:18. ¿Alguien tiene Colosenses 1:18? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. Bien, y Colosenses 1:24. Saúl. Ahora negocio los que permanecen con nosotros, junto en mi carne no te faltan las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la... Ok, ahora, si la proposición de los hermanos de Landmark es cierta y cada vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra eclesía se refiere a una iglesia local, hermanos, ¿a qué iglesia local se refieren esos versículos? La universidad. Bueno, Aquí el punto es esto. No se refiere a ninguna iglesia local. Se refiere a un ¿qué? yo diría que Ahora, antes de usar la palabra universal, Algo general. a algo general. Pero ellos dirían que se refiere a la iglesia de Éfeso y a cuál iglesia de Colosas. Ok. ¿Qué es el problema con eso? Por ejemplo, cuando habla del cuerpo, o sea, dice, la iglesia que es su cuerpo. Como si van a hablar de iglesia local, entonces Cristo tiene un montón de cuerpos por todos lados. Ok, bien. Entonces, Ahora, cuando habla de una iglesia local en particular, es muy específico por el contexto. exactamente, bien, pastor. Ok, este es el asunto. Recuerde que el contexto es lo que domina la interpretación. O sea, y es lo que leímos en Romanos 14. Uno puede tener opiniones. Por ejemplo, en Apocalipsis es muy específico que habla de 7 iglesias locales. Exactamente, ¿verdad? Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis dice a las 7 iglesias ¿de qué? De Asia, y las menciona por nombre: Esmirna, Éfeso, Pérgamo, ¿verdad? Tiatira, ¿ok? Entonces, ahora, fíjese, ahora voy a un versículo un poquito más especial. Hermanos, ¿cómo debemos interpretar esta declaración que también se hace en Efesios? Cristo dice, mire lo que dice Efesios 5:25, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, si la palabra iglesia siempre se refiere a una iglesia local, ¿qué iglesia local es? Porque si dice aquí que es, porque aquí está el asunto de contexto. Si decimos que es Éfeso, no dice lo mismo de Colosas, no dice lo mismo de Corintios, no dice lo mismo de las iglesias de Galacia, que era toda una región. Solamente lo dice de la iglesia de ¿qué? Si decimos que es de la iglesia de Éfeso, entonces solamente lo dice de la iglesia de Éfeso. Y aquí es donde, entonces, no puede referirse a una iglesia local. Entonces, aquí es, hermanos, aquí es donde usamos el contexto. Se tiene que referir a un ¿qué? A un grupo más grande, a un grupo más general, básicamente algo más grande, ¿verdad? Y es donde nosotros usamos la palabra universal. Se refiere ¿qué? A la iglesia universal, a todos. ¿Y qué es la iglesia universal? Es la verdad, es el conjunto de todos los creyentes salvos, todos los nacidos de nuevo. Ahora, hermano, una pregunta, comentario. Entonces, ¿cuándo una persona forma parte de la iglesia? ¿O cuándo viene a formar parte de la iglesia? Ok, según la Biblia, ¿cuándo? Ok, ahora, sí y sí, pero más específico, ¿cuándo? ¿Cuándo viene a ser parte de la iglesia? Cuando cree Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, dice la Biblia, cuando no cree Cristo es sumergido, el Espíritu Santo viene y nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Exactamente. El pensamiento de ellos es que cuando una persona es salva, forma parte de la familia de Dios. Pero llega a formar parte de la verdadera iglesia cuando se bautiza. Ok, bien. Es la filosofía. Sí, ahora, permítame, déjeme comentar eso. Para los que no escucharon al pastor, hay hermanos
que creen que una persona es salva y forma parte de la familia de Dios, pero hasta que se bautiza, forma parte físicamente en agua, forma parte de la iglesia. Ahora, hermanos, la Biblia, hasta donde nos deja saber, uno es parte de la iglesia cuando uno es salvo, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es básicamente es la marca distintiva, ¿verdad? Las veces que aparece bautismo por el Espíritu Santo, está describiendo la unión de los creyentes con Cristo. Y esto es lo interesante, donde el bautismo en el Espíritu quita cualquier distinción. Dice, ya no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, hermanos, ni hombre ni mujer. No hay una distinción, ¿verdad? Delante de Dios, hermanos. Todos somos iguales. Saúl. Y la Iglesia Universal, ¿dónde inició? O sea, ¿desde dónde marca? Ok, buena pregunta. Yo voy a decir lo que yo creo de la Escritura, porque no tengo tiempo para defender todo. Yo creo que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. ¿Ok? Ahora, aquí hay un detalle. El hermano Graves, hermanos, en uno de sus libros, él cree que la iglesia comenzó desde Israel. Y él llegó a cometer el error de los hermanos de la teología reformada, que creen que el Israel era la iglesia espiritual y que nosotros la iglesia somos el Israel espiritual. El hermano Graves cometió el mismo error. Y los de Landmark creen que empezó en el ministerio de Cristo. Exactamente. Los de Landmark creen que comenzó con Cristo y sus discípulos, que ellos formaron parte de la primera iglesia. Ahora, yo creo que los discípulos sí formaron parte de la primera iglesia, pero hasta el Pentecostés. Hasta el Pentecostés, no antes. ¿Ok? No antes. Ahora, y de nuevo, podemos seguir hablando mucho, pero estos versículos son los versículos que chocan, hermanos, en esa declaración. No se puede decir, hermanos, no se puede decir que todas las veces que aparece la palabra eclesía en el Nuevo Testamento se refiere a una ¿qué? Esos versículos que acabamos de mencionar y tener ahí en la lista se tienen que explicar y se tendrían que explicar de otra manera. Porque no habla de una iglesia local. Y si lo restringimos a una iglesia local, vamos a cometer otros errores. ¿Verdad? Ahora, hermanos, aquí, y lo que ustedes ya han mencionado, si son salvos, si hay hermanos que son salvos, pero no pertenecen a una iglesia bautista, queda la pregunta de, entonces, ¿qué son? Y este es el problema. Jared García señala que los landmarquistas crean una categoría o división que el Nuevo Testamento, ¿qué? Nunca enseña. Mire esto. La eclesiología de Landmark crea una categoría para las personas que son verdaderamente salvas, cristianos regenerados y justificados, pero que no son hermanos en Cristo ni forman parte de la iglesia de Cristo. Y aquí viene el detalle. ¿Cómo podemos ser salvos y no ser parte de la iglesia? Ahora, hermanos, esta es una espada de dos filos. Porque si somos salvos, somos parte de la iglesia. Y entonces aquí, ¿por qué es un arma de dos filos? Porque si usted es salvo y usted no ama la iglesia y no quiere pertenecer a una iglesia, ¿no cree que hay un problema con eso? Piénselo. Uno no puede ser salvo y no ser parte de la iglesia. Pero lo mismo va de reversa. Si uno es salvo, uno necesita, uno debería querer estar ¿qué? Y ser parte de ¿qué? De la iglesia. Es por eso que ser cristianos de Facebook, mire, y con todo respeto, ser cristianos de Facebook y ser cristianos de muchas iglesias que pasan por la tele, no es bíblico. No es el plan de Dios. Tenemos que pertenecer a una iglesia. Y esa es la cosa.
las otras, y sí, ahora sí tenemos que enseñar esto. La Biblia muchas veces, o un gran porcentaje que utiliza la iglesia, la palabra eclesia, sí se refiere ¿qué? A una iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local es la manifestación visible del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros, la iglesia Cordero de Dios, es una iglesia local, pero es un granito de la iglesia universal. Y la iglesia Manuel y la iglesia de la fe somos un granito de la iglesia universal. Ahora, hermanos, aquí está lo que no les gusta a los de Landmark. La realidad es que hay otros hermanos que no son bautistas, que también son parte de la iglesia universal. También son parte de la iglesia universal. Son parte de la iglesia verdadera. ¿Ok? Ahora, hermanos, aquí está. La Biblia, otra declaración del hermano Jared García, nunca enseña que la seguridad de salvación se encuentra al tener una herencia bautismal que se remonta a Juan el Bautista. Esto es también otro argumento. La seguridad bíblica se basa en la fe en el evangelio y se evidencia en el fruto de la santificación. Hermanos, uno no debe tener seguridad por quién me bautizó, dónde me bauticé. Uno tiene seguridad por haber creído en el evangelio, en el evangelio verdadero. Entonces, aquí es donde, de nuevo, ¿por qué estoy enseñando esta parte de la historia? Porque así como, hermanos, hay cosas por qué sentirnos muy orgullosos de la historia de los bautistas, esta es una que debemos evitar. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? De nuevo, porque las iglesias hoy en día no van a decir Iglesia Emanuel Landmark o Iglesia Cordero Novia Bautista. No van a decir eso. Pero si usted empieza a escuchar cosas así, usted va a saber, ellos o son de la iglesia de Landmark o ellos son de la iglesia que cree la novia bautista. Y de nuevo, hermanos, esto es peligroso. Esto es peligroso. Ahora, hermanos, aquí está la conclusión con la que quiero terminar. ¿Cuáles son los distintivos de una iglesia bautista? O sea, ¿cuáles debemos como defender y ser? Ahora, no quiero ser exhaustivo, no significa que estos son los únicos, pero quiero mencionar un ejemplo. ¿Cuáles deben ser los distintivos de una iglesia bautista? ¿Ok? Primero, la iglesia bautista cree que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica. Hermanos, la Biblia está arriba de todo. De todo credo, de toda confesión, de toda constitución. La Biblia está arriba de todo. Es la única regla de fe y práctica. Si la Biblia lo dice, lo creemos. Si la Biblia no lo dice, pues lo suponemos, ¿no? Pero es nuestra regla de fe y práctica. Ahora, hermanos, esto es muy importante. La escritura está sobre todas las cosas y ella es quien legitimiza y define lo que es una verdadera iglesia, no un nombre, denominación o sucesión histórica. Es la palabra de Dios lo que nos dice una verdadera iglesia. Ahora, hermanos, esto es muy importante porque aquí, miren, hermanos, no importa si el letrero dice iglesia bautista. Si esa iglesia bautista no enseña y cree lo que la Biblia dice, por más que se llame bautista, no es que una verdadera iglesia. Es la Biblia, hermanos, lo que define lo que es una verdadera iglesia. Ella es lo que define, ella es lo que legitimiza. Entonces, hermanos, esto es lo más importante. No necesitamos una sucesión histórica. Porque uno puede, si usted habla con un católico, le puede decir, ok, está bien tu sucesión histórica, pero ¿qué dice la Biblia? Cierto. Porque lo importante no es la sucesión histórica, sino que la Biblia. Porque uno puede estar equivocado, hermanos, por años. Cierto. Por años, por siglos, hasta que llegara la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, probablemente es la distinción más grande. La siguiente,
Una iglesia bautista cree que las personas que se arrepienten y creen en la obra de Cristo, completa de Cristo en la cruz, son salvos. Eso es lo que cree una iglesia bautista. Una iglesia bautista cree que las personas salvas se identifican, perdóname, con Cristo a través del bautismo por inmersión en agua. Nos identificamos con Cristo por inmersión en agua. Y básicamente, hermanos, usted ha visto, este es el distintivo que ha venido corriendo desde la historia. El bautismo por inmersión en agua es por el nombre despectivo que se les dio a las iglesias. ¡Ay, mira esos bautistas! ¿Por qué? Porque otros hermanos habían, ¿verdad?, creído diferente y mal interpretado las escrituras. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hermanos, estas no son las únicas, pero probablemente estas son las más distintivas. De nuevo, no estoy buscando ser exhaustivo. Solamente quiero, hermanos, marcar. Si usted le preguntan, a ver, ¿qué es diferente de tu iglesia? Uno puede decir, creemos que la Biblia es la regla de fe y práctica. Ningún credo, ninguna constitución, ninguna confesión está arriba de la Biblia. La Biblia está arriba de todas las cosas. Ni la tradición, ni nada. La Biblia está arriba de todas las cosas. ¿Qué más? Creemos que los que se arrepienten y creen en Cristo, en la obra completa de Cristo en la cruz, son salvos. Y si son salvos, ellos se identifican con Cristo por el bautismo, por inmersión. Entonces, probablemente de nuevo, estas son las más, creo que son de las más distintivas. Y estas, hermanos, son las que queremos defender. ¿Ok? Entonces, yo sé que ya pasamos el tiempo. ¿Algún último comentario, alguna última observación? Hermanos, por Zoom, si alguien quiere también escribir o hacer un comentario, adelante. Sí, dale. Y, hermano Víctor, primero. ¿Puede decir que entonces está llegando al fanatismo? ¿Sí? Sí, yo creo que esa es una palabra correcta. Fanatismo. Sí, sí. Y también yo creo que fanatismo en el sentido de creer un montón de cosas sin pensar, ¿no? Porque no llegan. O sea, la Biblia es muy clara. Sí. El fanático cree y le dicen, y es lo que está pasando muchas veces hoy, predican algo sin discernir si es la Biblia. Exactamente. Ahora, yo diría, sí piensan, pero piensan mal. Sí. Ahora, y esto... Sí. Ahora, y este es el asunto. Por eso empecé con los versículos, hermanos. Tenemos que ser como los espíritus nobles de Berea. Y tenemos que escudriñar las escrituras no para pelear y no para contender, sino para lo que es claro en la Biblia, lo defendemos. Lo que no es claro en la Biblia, último detalle espinoso, y ya los dejo con esto. Primera, Hechos 13. Hechos 13. Les dejo con este detalle espinoso. Hechos 13. Versículo 1 al 3. Miren lo que dice cuidadosamente dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, ¿quién escogió a Bernabé y a Saulo? ¿Quién los comisionó? Ahora, estrictamente el texto dice que el Espíritu Santo. Alguien en Landmark diría la iglesia. Hermanos, y ahora hay que tener cuidado en esto, por eso le digo que hay que dejar un espinoso. Hay que tener cuidado
en qué tanta autoridad le damos a la iglesia. Yo creo, hermanos, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la iglesia tiene autoridad. ¿Se acuerda? En Corintios estaban demandando, ¿verdad? Es que el hermano Ortega me debe un dinerito y no me lo quiere pagar, lo voy a demandar, ¿verdad? Y así estaba pasándolo en Corintio. Y Pablo les dijo, si la iglesia ha de juzgar a los ángeles, ¿no deben ser capaces de resolver este asunto? O sea, Dios, hermanos, le ha dado mucha autoridad y cierta autoridad a la iglesia. Solamente que hay que tener cuidado de lo que no dice la Biblia de la autoridad de la iglesia. Un detalle nada más, ¿no? Aparte de que los anarquistas le dan una autoridad a la iglesia que no corresponde al pastor, también lo idolatran en un sentido, le dan una autoridad que la iglesia no da. El pastor tiene autoridad por ser el pastor, pero ellos sobreenfatizan un énfasis que la Biblia no da. Sí, exactamente. Para los hermanos que están en Zoom, este es el detalle. Los de Landmark también le dan autoridad al pastor que no tiene. Bueno, escuchando ahí, en ese sentido, creo también que hay una confusión en cuanto a lo que es la iglesia, porque se dice que la iglesia es la que tiene autoridad, la iglesia bautista, pero al final de cuentas viene siendo el pastor. Y había un detalle en la iglesia católica de cómo ellos definían la iglesia, porque la iglesia para la iglesia católica es cuerpo sacerdotal, o sea, eran los sacerdotes solamente. Entonces, la iglesia tiene la autoridad de interpretar la Biblia, solamente el pastor. Exactamente. Hay mucha similitud entre esta cuestión con la martiridad. Sí. Ahora, y aquí está el asunto, hermanos. Si queremos ser bíblicos, ¿quién es la iglesia? Todos somos la iglesia. El cuerpo de Cristo es ¿qué? La iglesia. Y como dije, hermanos, Dios le ha dado cierta autoridad a la iglesia. Y Dios quiere avanzar el reino a través de la ¿qué? De la iglesia. Pero hay cosas que Dios no le ha dado a la iglesia. ¿Ok? Y me gusta, el hermano, ¿se acuerda? Creo que ya le he dicho este dicho del hermano Whitfield. El hermano Whitfield fue del hermano que predicó en todas las iglesias donde le dieron chance. Y un día le preguntaron al hermano Whitfield, oiga, ¿allá en el cielo hay metodistas? No. Oiga, ¿y allá en el cielo hay bautistas? No. Oiga, ¿y allá en el cielo hay congregacionalistas? No. Pues, ¿quiénes están en el cielo? Y el hermano Whitfield le dijo, en el cielo están puros cristianos, puros salvos. Hermanos, ¿no va a importar allá? La verdad, allá no va a importar. Aquí sí, por detalles distintivos que usted sabe que hemos estado estudiando, pero allá no va a importar, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar, por favor.